Bendiciones, bienvenidos a la clase número 6 de Nuevos Creyentes, nuestro discipulado para nuevos creyentes. Dios te bendiga, seas bienvenido, Dios te bendiga grandemente. Hoy vamos a la clase número 6, la muerte de Jesús, primera parte, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Es aprender y comprender por qué Jesús tuvo que morir, qué pasó realmente en la cruz y cuál fue el propósito espiritual del sacrificio de Jesús. Vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra clase anterior. El arrepentimiento es un cambio de nuestra mente que produce frutos. La limpieza del Espíritu Santo completa en nosotros es un cambio de mente con la palabra y la sangre de Jesús. Y el orgullo es el mayor obstáculo para nosotros arrepentirnos. ¿Qué significa conversión? Conversión es un giro de 180 grados. Íbamos para allá, ahora vamos para el otro lado. El Espíritu Santo nos trae convicción, es el único que nos puede convencer del juicio, de justicia y pecado. Y el diablo nos va a intentar recordar nuestro pasado, pero Cristo ya nos limpió. Hay una frase que dice, si el diablo te recuerda tu pasado, vos recordale su futuro. ¿Ven? La introducción, la primera parte, vamos a basarnos esta enseñanza en Romanos 6, versículo 23, dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros nos íbamos al infierno, pero Jesús vino a pagar el precio por nuestros pecados, la salvación, la redención de nuestras almas, y nos dio vida eterna con Cristo Jesús. El Padre nos regaló a través de Jesús la vida eterna. Amén. Entonces, ¿cuál es la pregunta inicial de esta clase? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Mucha gente sabe y conoce de la historia, pero no sabe el porqué, el trasfondo de toda esta decisión. Vamos a entrar en tema, la consecuencia del pecado. Primero vamos a ver el trasfondo y por qué vino Jesús. La consecuencia del pecado. El pecado siempre termina en muerte, ¿sí? Recordad eso. El pecado siempre nos lleva a la muerte. No importa cómo la sociedad lo vea, el pecado nos produce separación de Dios, muerte espiritual y finalmente una muerte física. Todos necesitamos el perdón de Dios. Por eso Jesús vino a través de la cruz a darnos el perdón de Dios. Jesús murió en nuestro lugar para que nosotros recibiésemos vida, vida eterna, vida abundante y la vida de Dios. Por eso Jesús vino a través de la cruz. Por eso Jesús vino a través de la cruz a morir por tus pecados, por los míos, para darnos vida eterna. ¿Sí? Ahora, hay dos muertes, dos clases de muerte que Jesús vivió y que todos nosotros vamos a experimentar. Dice, las dos muertes. Cristo experimentó las mismas dos muertes que el ser humano. La primera muerte, la muerte espiritual. Cuando la persona se separa de Dios por causa del pecado. Todos nosotros que nacimos, aún sea en un hogar cristiano, todos nosotros necesitamos a Jesús. Necesitamos aceptar a Jesús porque nacemos en pecado y necesitamos del perdón de Dios. ¿Sí? Dice, Adán lo experimentó primero a la muerte espiritual, pero no murió físicamente ese día, pero quedó separado de Dios. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la idea aquí en esta etapa de la primera muerte? El pecado nos separa de Dios, es la muerte espiritual. Morimos al estar cerca de la fuente de vida, que es Dios. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte significa ocurre cuando el alma y el espíritu salen de nuestro cuerpo, el cuerpo queda en la tierra, ¿sí? Nos volvemos polvo, y la eternidad depende de nuestra condición espiritual como persona. Según si nosotros teníamos a Jesús, vivíamos a Jesús, perseveramos a Jesús, nos vamos al cielo. Pero si no tenemos a Jesús, nos vamos directamente al infierno, ¿sí? Ahora, la pregunta que surge a través de esta muerte física: nosotros, al igual que Jesús, en algún momento, o vos allí en algún momento te sentiste abandonado. Jesús se sintió abandonado. Dijo él, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el resultado de esta muerte que Jesús tuvo? Jesús fue muerto, pero resucitó para vida. ¿Cuál es la condición de nosotros de morir? Dice, ¿cuál es la consecuencia de nosotros estar abandonados, lejos de Dios? ¿Cuáles han sido las consecuencias que hemos recibido? Ahora vamos a ver la muerte espiritual de Jesús. Jesús nació, vivió, creció sin pecado. Él vivió santo, vivió obediente y vivió en una condición de
comunión con el Padre. Pero en el Getsemaní, en el lugar de crucifixión, Jesús aceptó cargar nuestros pecados, nuestra culpa y la condenación por cada uno de los pecados de toda la humanidad. Él aceptó llevarla bajo sus hombros a través de la cruz para llevarnos el perdón a toda la humanidad. Dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros. Y Él mismo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él sintió la separación física y espiritual de Dios. Se sintió solo. ¿Okay? Ahora, eso nos quiere decir que el pecado nos termina de separar totalmente del hombre. Primero la parte espiritual y después la parte física. Y por eso necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento y limpiarnos con la sangre de Jesús. Ahora vamos a ver la segunda parte, la muerte física de Jesús. Antes de hablar de que fue crucificado, debemos entender dos cosas. Primero, cómo morían las personas que eran crucificadas. La cruz era el castigo más humillante, terrible para cualquier persona en aquella época. Y se reservaba solamente para los criminales, para los rebeldes, para los traidores, para la peor tipo de clase de gente de la sociedad. Era reservado el castigo de la cruz, para que todos vieran y aprendieran de que no debían de hacer aquello. Perdían los derechos, perdían la dignidad y perdían el reconocimiento social. Y en Isaías 52, versículo 14 dice que aún el aspecto de Jesús fue totalmente desfigurado, ¿sí? No le quebraron los huesos, pero él fue totalmente maltratado en todo su cuerpo, ¿sí? Tanto así que las coronas de espinas le rasgaron la cabeza, le arrancaron la barba, lo golpearon de una manera tremenda y terrible, ¿sí? Con pedazos de hueso que estaban en el látigo para rasgarle su espalda y para hacerlo sufrir. Segundo aspecto de la muerte física de Jesús, la revelación de la cruz. La cruz no tiene poder como un objeto en sí, no es un amuleto, pero el poder está en la muerte de Cristo y en la sangre de Cristo derramada. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice que Cristo nos redimió, nos compró de vuelta, nos hizo volver a Dios de toda maldición que nosotros habíamos recibido por causa del pecado. La cruz representa la muerte y vida de Dios para nosotros. La sangre derramada en la cruz representa la remisión de pecados para nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir de esa manera? Jesús tuvo que sufrir de esa manera, pasar de esa manera, porque era el plan eterno de Dios. Los profetas ya lo anunciaban en Hechos 3, versículo 18, Marcos 8, 31, anunciaban del sufrimiento que iba a tener el Mesías, el Hijo de Dios, y su sufrimiento era necesario para nuestra salvación. Él tenía que sufrir el castigo, dice, de nuestra paz, de nuestra salvación, de nuestro perdón, de todo lo que nosotros recibamos de Dios. Fue a través de Jesús. Él recibió el castigo de todos nuestros pecados sobre su cuerpo y sobre su espíritu, quebrantado hasta lo más último para Él poder morir y darnos vida eterna. Ahora vamos a ver el proceso de crucifixión de Jesús. Hay 4 puntos específicos y fundamentales. Primero, el látigo. El látigo dice que Jesús fue azotado brutalmente, con una brutalidad de arrancar pedazos de su piel, de su espalda, de su piel, desgarrándolo. El látigo tenía cuero, huesos y metal. Imagínense que cada latigazo quedaba incrustado en su piel y le arrancaba pedazos. Imagínense, cada golpe dice que desgarraba su piel, también le arrancaron la barba y todo eso fue voluntario. Imagínense el dolor para un cuerpo, sea quien sea, el dolor en su cuerpo al ser arrancada su barba, al ser desgarrado de esa manera, golpeado de esa manera, hasta que, y solo por esto, él fue voluntario, voluntariamente, dice, él se entregó para nosotros, ¿sí? Segundo punto, el peso de la cruz. Cargó el madero hasta el lugar de ejecución, ¿sí? El madero era muy pesado y lo tenía que cargar desde el lugar donde lo soltaron hasta un lugar que iba a ser crucificado. En ese proceso hubo solo una persona que lo ayudó a cargar un espacio de tiempo, pero él tuvo que cargar el mismo instrumento de su muerte, ¿sí?
¿Y qué pasa también en esta parte, en el peso de la cruz? Representa que Él tuvo que cargar el peso de nuestros pecados en la cruz. ¿Sí? Por eso es el peso de la cruz. Y todo esto fue público, delante de todo el pueblo. Imagínense si a Jesús lo seguían miles, miles de personas. Imagínense la cantidad de personas que estaban en contra también. Así que era algo público, todo el mundo de aquella época alcanzó a saber de este sacrificio de Jesús, de esta condenación de Jesús. Era una marcha pública de humillación. A Jesús lo humillaron para que nosotros podamos ser exaltados con el Padre. Imagínense qué tremendo, qué glorioso lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Tercer punto. Dice que Él fue clavado en la cruz, fue clavado en la cruz, en las manos y en los pies, ¿sí? Y Él quedó suspendido en el aire, quedó entre el cielo y en la tierra, siendo la conexión de Dios para los que estamos aquí en la tierra con el Padre Celestial. Eso significa, eso simboliza, fue clavado en las manos y en los pies para que nosotros pudiéramos alcanzar por sus llagas, por las llagas de sus manos y por la firmeza de sus pies, para que nosotros podamos alcanzar la bendición de Dios. Y cuarto punto, dice, el deterioro físico durante la crucifixión perdió mucha sangre, le dio fiebre, le dio deshidratación, ¿sí? Pasó horas ahí. La deshidratación no solamente vino por no tomar agua, sino porque al perder mucha sangre, comenzó a sentirse sin fuerzas y débil, necesitaba agua. Tuvo dificultad para respirar, llegó un momento que él estaba crucificado, ¿sí? Y al mantenerse crucificado, él empezó a caerse, ¿sí? Y a los brazos, al quedar suspendido de una manera, le costaba respirar, así que tenía dificultad para respirar y tenía agotamiento extremo. Imagínense, venía de una paliza que le habían dado, tuvo que arrastrar la cruz, tuvo que ser crucificado, clavado en sus manos, clavado en los pies y levantado en alto y tenido ahí por horas y horas y horas, ¿sí? Y llegó un agotamiento extremo, llegó un agotamiento de una manera tremenda. Pero la Biblia también nos dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado, ¿sí? Eso nos habla de la unión de Dios, de estar conectados con Dios. Dice, le atravesaron el costado con una lanza. Una lanza le atravesaron el costado para ver si había fallecido, si había muerto, ¿sí? Y de ese costado salió agua. Imagínense, ya no le quedaba sangre para salir, ya estaba tremendo lo que estaba pasando a Jesús. Y todo eso vino por el cumplimiento de las profecías. Ahora, la pregunta que viene a esta enseñanza es la siguiente. Después de haber escuchado todo esto, ¿qué hay en tu corazón o qué hay en tu mente de lo que pensabas acerca de la cruz antes y de lo que te has aprendido el día de hoy? ¿No cambia tu perspectiva? ¿No cambia tu manera de ver la cruz? Todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Último punto para nosotros comprender y terminar de entender la idea de la muerte de Jesús en la cruz, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esa cruz? Detrás del sacrificio de Jesús. Lo que hay detrás es esto. Jesús voluntariamente dejó que lo arrestaran, que lo golpearan, que lo humillaran, que lo escupieran, de ser juzgado injustamente porque no había hecho nada, y aún ser crucificado, ser muerto por algo que él no había hecho, ¿sí? Él llevó en él los pecados de toda la humanidad. No, pero aún así no fue víctima. Él sabía perfectamente quién era, por qué moría y lo que ocurriría después. Él voluntariamente se entrega en sacrificio por nuestros pecados. Él no era una víctima, él sabía lo que estaba pasando, él sabía lo que estaba viviendo. ¿Cuáles son unas cosas tremendas que podemos rescatar de acá también? Son unas virtudes que tuvo Jesús hasta el final. Jesús no dejó de amar, no dejó la humildad, no dejó la paciencia, no dejó la fe, no dejó de ser obediente, aún estando en la cruz. Él soportó hasta el final. La Biblia nos dice, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesús vino a cumplir una ley de pecado. En él fue cumplida esa ley y fue hecho una nueva ley a través de Jesús. El que hacía pecado debería morir irremisiblemente, pero a través de Jesús nos dice que todo aquel que peca se puede arrepentir y buscar de Dios. Dios lo perdona, lo limpia, lo redime y le provoca dentro un cambio espiritual y una nueva vida. Conclusión entonces, Jesús sufrió. Ese es el significado más importante de la cruz. Jesús sufrió voluntariamente por tus pecados y por los míos. ¿Qué significa la muerte espiritual? Significa que nos vino a restaurar nuestra comunión con Dios. Todo lo que nosotros habíamos perdido por causa del pecado, lo podemos recuperar a través de Jesús. ¿Qué significa la muerte física, la parte espiritual? Que Él, para pagar completamente el precio de nuestro pecado, Él sufrió la muerte física. Todo ese sufrimiento fue voluntario. ¿Y lo demuestra de qué manera?
a través del amor de Dios, de la justicia de Dios. El precio del pecado fue Él y el valor nuevo que Dios nos da. Ya no servíamos por causa del pecado, pero a través de Jesús Él nos da vida y comenzamos nuevamente a tener un valor delante de Dios, un valor de hijos. ¿Okay? Ahora, preguntas finales y terminando. ¿Cómo nace el hombre respecto a este pecado? ¿Cómo nacemos nosotros delante de Dios? ¿Como pecadores o no pecadores? Segunda, ¿por qué Jesús fue abandonado por el Padre? Tercera pregunta, ¿qué virtudes sostuvo Jesús durante el sufrimiento? Ahora vos que estás viendo y estás recibiendo en tu corazón esta clase y estás aprendiendo, tenemos que terminar esta clase en oración reconociendo nuestra condición de pecado, de que Jesús murió en la cruz y todo lo que Jesús vivió, sufrió y padeció por tu pecado y por los míos, y darle muchas gracias a Dios por habernos alcanzado, porque hay un montón de gente que todavía no conoce a Dios, pero vos tenés un privilegio, una oportunidad de reconocer a Jesús en tu corazón, de haberlo aceptado, de haberlo recibido, de conocer lo que estás entendiendo ahora y decirle al Señor, Señor, yo renuncio a mi pecado, yo renuncio a toda mi maldad y en el nombre de Jesús entrego mi vida completamente a ti. Vamos a hacer esta oración. Decirle, Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta hora reconozco mi condición, que estaba lejos, apartado de ti, Señor. Reconozco que mi pecado me alejaba, pero Jesús vino a pagar el precio en la cruz para darme vida, para darme el perdón, para ofrecerme mi reconciliación contigo, papá. En el nombre de Jesús yo agradezco ese sacrificio de todo lo que Jesús hizo en la cruz. Reconozco que sin Él nada podría alcanzarle y nada sería. Recibo a este Jesús, recibo a tu Hijo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, renuncio a todos y cada uno de mis pecados. En el nombre de Jesús rindo mi vida, rindo mi corazón completamente a Jesús. En el nombre de Jesús también me apropio de todos los beneficios que esa cruz me dio, del derramar de su sangre. Recibo en el nombre de Jesús el perdón y vida eterna. Recibo sanidad, recibo restauración, recibo libertad, recibo la provisión y la paz de Dios sobre mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. A partir de esta oración, todos esos beneficios, perdón, vida eterna, sanidad, restauración, libertad, provisión, vienen para tu vida. Declaro que esos beneficios vienen a través de la cruz de Jesús, vienen para tu vida, para tu casa y para tu familia. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima clase. Bendiciones.